soy Robinson Parada. A continuación, el equipo número 1 explicaremos el tema 5 referente a las infracciones, contravenciones y delitos tributarios, lo que hoy es conocido como ilícitos tributarios. De esta manera, iniciamos. Ilícitos tributarios. El Código Orgánico Tributario del año 2001 cambió la estructura de la clasificación, sustituyendo el término infracciones tributarias por el de ilícitos tributarios y separando 4 grupos o categorías que, si bien es cierto, transcriben muchos tipos penales, según los antecedentes legislativos, plantean en una gama mucho más amplia y específica diversas modalidades que circunscriben supuestos concretos con sanciones determinadas. El legislador tributario define el ilícito tributario como un concepto genérico, toda acción o omisión violatoria a las normas tributarias. Así, el ilícito tributario engloba todas las conductas antijurídicas en el ámbito tributario, unificando el término sin distinguir las figuras denominadas delito, infracción o contravención administrativa, como sucedía con las reformas tributarias anteriores. En este sentido, el Código Orgánico Tributario venezolano vigente dispone una serie de normas jurídicas secundarias comprendidas como ilícitos tributarios, cuyos supuestos de hecho establecen el incumplimiento de deberes y obligaciones tributarias a través de un listado de tipos penales que se han distribuido o clasificado en 4 categorías: ilícitos formales, ilícitos relativos a las especies fiscales y gravadas, ilícitos materiales e ilícitos sancionados con pena restrictiva de libertad. Los ilícitos formales son supuestos fácticos de incumplimiento de las prestaciones de hacer y de no hacer, denominadas deberes formales, que establecen carga al sujeto pasivo obligado con la intención de encaminarlo o encauzarlo en el cumplimiento del pago del tributo. Estos deberes son todos aquellos compromisos asignados a los contribuyentes responsables o terceros para facilitar la determinación de la obligación tributaria o la verificación, investigación o fiscalización de su cumplimiento. Conforme al artículo 99 del Código Orgánico Tributario, los ilícitos formales se originan por el incumplimiento de los siguientes deberes. Primero, inscribirse en los registros exigidos por las normas tributarias respectivas. Segundo, emitir o exigir comprobantes. Tercero, llevar libros o registros contables o especiales. Cuarto, presentar declaraciones. Quinto, permitir el control de la administración tributaria. Sexto, informar y comparecer ante la administración tributaria. Séptimo, acatar las órdenes de la administración tributaria dictadas en el uso de sus facultades legales. Y octavo, cualquier otro contenido en el Código Orgánico Tributario. Y las sanciones de este tipo de ilícitos formales consisten en multas establecidas en unidades tributarias y la clausura temporal del establecimiento. Los ilícitos relativos a las especies fiscales y gravadas se originan en una serie de conductas dirigidas a obstaculizar los controles previos y posteriores de la administración tributaria sobre las denominadas especies fiscales y gravadas, tales como las que tienen por objeto la materia del alcohol, cigarrillo, tabaco o timbre fiscales, papel sellado, entre otros. El Código Orgánico Tributario enumera una lista de tipos punibles establecido en el artículo 108 de esta manera. Primero, ejercer la industria o importación de especies gravadas sin la debida autorización de la Administración Tributaria Nacional. Segundo, comercializar o expender en el territorio nacional especies gravadas destinadas a la exportación. Tercero, expender especies fiscales, aunque sean de lícita circulación, sin autorización por parte de la Administración Tributaria. Cuarto, comercializar o expender especies gravadas. Quinto, efectuar sin la debida autorización las modificaciones. Sexto, vender especies fiscales sin valor facial. Séptimo, ocultar, acaparar o negar injustificadamente las planillas, los formatos, formularios o especies fiscales. Las sanciones de este tipo de ilícitos pueden ser de multa, comiso, retención preventiva, suspensión de actividades, revocación del registro y autorización. Los ilícitos materiales son todos aquellos supuestos normativos relacionados con el incumplimiento de la obligación de pago de tributos o anticipos, es decir, prestación de dar cantidades de dinero o excepcionalmente en especie, cuyo contenido es esencialmente patrimonial, así como la obtención indebida de devoluciones o reintegros.
Los tipos punibles por ilícitos tributarios materiales están previstos en el artículo 109 del Código Orgánico Tributario y desarrollados desde el artículo 110 al 114 de Jusden, ambos inclusive. Sus causas se concentran en, primero, el retraso u omisión en el pago de tributos o de sus porciones; segundo, el retraso u omisión en el pago de anticipos; tercero, el incumplimiento de la obligación de retener o percibir; cuarto, la obtención de devoluciones o reintegros indebidos. Estos tipos de ilícitos son sancionados con multa mucho más severa que otros ilícitos establecidos no directamente en unidades tributarias, sino en términos porcentuales del tributo omitido, luego convertibles al equivalente en unidades tributarias del momento de la comisión del ilícito, y se pagarán según el valor vigente para el momento del pago. Los ilícitos sancionados con penas restrictivas de libertad manifiestan supuestos fácticos mucho más graves que los otros ilícitos tributarios, al punto que el propio Código Orgánico Tributario reconoce la intencionalidad del sujeto agente bajo la forma de dolo o culpa como elemento esencial para su configuración, lo cual genera sanciones más represivas. La sanción de este tipo de ilícito consiste en la pena de prisión, que en sí va más allá de ser una sanción restrictiva de libertad, tales como prohibición de salida del país o presentaciones periódicas ante determinada autoridad, siendo en realidad una pena privativa de libertad. Estos tipos punibles están enumerados en el artículo 115 del Código Orgánico Tributario y son desarrollados en su orden a partir del artículo 116 al 120, ambos inclusive. Saludos cordiales, quien les habla, Yelixa Ramos. Prosigo con la responsabilidad penal tributaria. El artículo 84 del Código Orgánico Tributario establece que la responsabilidad por ilícitos tributarios es personal, salvo las excepciones contenidas en el mismo código. Con esto se ratifica el principio general del derecho penal en cuanto al carácter personalísimo de la responsabilidad de esta materia, lo que significa que el infractor es el único responsable de las consecuencias de los actos que haya ejecutado en violación de las normas tributarias. Aunque en este campo del derecho veremos algunas excepciones, como es el caso de los administradores y representantes de sociedades, entre otros. Se consideran circunstancias eximentes de responsabilidad los supuestos señalados en el artículo 85, los cuales son, primero, el hecho de haber cumplido 18 años. Segundo, la incapacidad mental debidamente comprobada. Tercero, caso fortuito o fuerza mayor. Cuarto, el error del hecho y de derecho excusable. Quinto, la obediencia legítima y debida. Y sexto, cualquier otra circunstancia prevista en las leyes y aplicable a los ilícitos tributarios. El artículo 86 ordena la imposición de una sanción de igual magnitud para los cautores, que son aquellos sujetos que perpetran conjuntamente un hecho calificado como ilícito. Se trata de una sanción conjunta. Seguidamente se establece en el artículo 87 una condena reducida de 2/3 a la mitad de la sanción que corresponde al autor principal, para quienes instiguen a un sujeto pasivo a la comisión de un ilícito tributario, es decir, aquellas personas que influyen en la voluntad del sujeto infractor para llevarlo a la comisión del ilícito, pero que no participan directamente en los actos de consumación. El artículo 88 del Código Orgánico Tributario regula la participación de otras personas en calidad de cómplices, pero solo para la comisión del delito de defraudación tributaria, correspondiéndole a la aplicación de la misma sanción impuesta al autor principal, reducida a 2/3 a la mitad. No obstante, cuando los profesionales y técnicos participen o cooperen en la comisión del delito de defraudación con ocasión a la prestación de los servicios propios de su oficio, serán sancionados con la inhabilitación del ejercicio de la profesión por un tiempo similar al de la pena impuesta al autor principal, tal como lo dispone el artículo 89. Para el caso de las personas jurídicas, el artículo 90 establece claramente que estas son responsables por la comisión de ilícitos tributarios, pero cuando se trate de ilícitos sancionados con penas restrictivas de libertad, la responsabilidad del cumplimiento de la condena recaerá sobre los directores, gerentes, administradores, representantes, síndicos, etc., siempre que estos hayan participado personalmente en la comisión del ilícito.
El artículo 91 del Código Orgánico Tributario aclara que los representados serán responsables frente al fisco del cumplimiento de las sanciones pecuniarias producto de los ilícitos tributarios cometidos por sus representantes en el ejercicio de sus funciones, aunque reconoce aquellas las posibilidades de ejercer la acción de reembolso contra estos últimos. Finalmente, el artículo 92 establece un régimen de responsabilidad solidaria de los autores, coautores y partícipes respecto de las costas procesales. Hola, saludos cordiales. Quien les habla, José Díaz. Dando continuidad con la exposición, les hablaré sobre las sanciones y los fraudes tributarios. En cuanto a las sanciones, debemos comenzar por destacar que salvo en los casos de ilícitos sancionados con pena restrictiva de libertad, corresponde a la Administración Tributaria la imposición de las sanciones previstas en el Código Orgánico Tributario, mediante la emisión correspondiente de actos administrativos sancionatorios. Por su parte, las penas restrictivas de libertad aplicables a los ilícitos señalados en el artículo 115, al igual que las sanciones de inhabilitación en el ejercicio de oficios y profesiones, están consagrados en el artículo 89 y ius. Después, la imposición obligatoria del juez competente a instancia del Ministerio Público y siguiendo el procedimiento penal correspondiente, tal como lo establece el artículo 93 del Código Orgánico Tributario. Las sanciones están contempladas dentro del Código Orgánico Tributario según el artículo 94 y son las siguientes. Primero, prisión. Segundo, multa. Tercero, comisión y destrucción de los efectos materiales objeto de ilícitos o utilizados para cometerlo. Cuarto, clausura temporal del establecimiento. Quinto, inhabilitación para el ejercicio de oficios y profesiones. Sexto, suspensión o revocación o autorización de industria y expendio de especies grabadas y fiscales. Seguidamente, el fraude tributario. Los términos defraudación o fraude implican un engaño, un ocultamiento, una maquinación contra el ordenamiento jurídico establecido en perjuicio de alguien y con beneficio o provecho propio o para un tercero. En el ámbito tributario, la defraudación se encuentra vinculada a la violación de las normas tributarias y a través del engaño al Estado como sujeto activo de esa obligación tributaria y con un provecho para el infractor o un tercero. De seguida se plantea aspectos pertenecientes a la regulación de este tipo de ilícito en cuanto al ordenamiento venezolano. La regulación legal a este ilícito se encuentra establecido en el artículo 116 del Código Orgánico Tributario, que dispone lo siguiente. Quien incurra a una defraudación tributaria, el que mediante la simulación, ocultamiento, maniobra o cualquier otra forma de engaño induzca el error a la administración tributaria y a la obtención de un enriquecimiento indebido superior a 2.000 unidades tributarias a expensa del sujeto activo a la percepción del tributo. La defraudación será penada con prisión de 6 meses a 7 años. Esta sanción será aumentada a la mitad y 2/3 partes cuando la defraudación se ejecute mediante la ocultación de inversiones relacionadas o mantenidas jurídicamente bajo posición fiscal. Saludos cordiales. Quien les habla, Nilson Monterrosa. Dando continuidad con la exposición de mis compañeros, les estaré hablando sobre el contrabando. El contrabando es el ingreso de mercancía a un país sin pagar los impuestos respectivos o sin seguir la regulación correspondiente. Existen dos tipos de contrabando. Contrabando abierto, cuando se evade el control de aduanas, buscando, por ejemplo, una ruta alternativa que permita pasar de un país a otro sin mayor restricción. Contrabando técnico. En este caso, no se evade, sino que pasa con el control formal. Es decir, el contrabando es un delito por el cual se comercializan bienes que han ingresado del exterior de forma ilegal. Puede ser la venta de una mercancía que esté simplemente prohibida por el territorio nacional. Entonces, la única forma de hacerla llegar al consumidor se da a través del contrabando. Las mercancías que son usualmente más asociadas al contrabando son las armas y las drogas ilegales. Sin embargo,
Simple hecho de no declarar, por ejemplo, el ingreso en un país, un segundo ordenador portátil, por el cual tendría que pagar un impuesto. Corresponde también este tipo de delito. En suma, el contrabando puede tener muchas modalidades y registrarse en diferentes escalas. El contrabando y su sanción. Otro punto a tomar en cuenta es que el contrabando puede corresponder a una infracción o un delito tributario por generar pérdidas al tesoro público. Esto cuando se impide el cobro de impuestos. Los criterios de clasificación lo establece cada país según la gravedad. Así, a partir de cierto monto de la defraudación al fisco, el acto que se considera un delito y no una simple infracción. Cabe señalar que en el caso de una infracción tributaria, la persona usualmente solo debe pagar una multa, además de cancelar el impuesto aduanero. Sin embargo, para un delito fiscal, la sanción podría ser incluso la pena de cárcel. En el artículo 1 de la ley sobre el delito de contrabando nos señala: en la presente ley tiene objeto tipificar y sancionar el delito de contrabando que se cometa en el territorio y demás espacios geográficos de la República Bolivariana de Venezuela, independientemente del lugar donde se hubiera realizado los actos preparatorios del delito. Continuando con la exposición, le voy a hablar sobre la industria clandestina del alcohol y sus especies. Estas son llamadas así porque no cumplen con las normativas legales establecidas por los organismos que imponen sanciones legales en la venta de ellos, ya sea por distribución, producción, distribución de las bebidas alcohólicas, porque pudiera ser las especies alcohólicas como la cerveza, el vino, el ron, el whisky, el tequila, que necesitan una serie de mecanismos legales para poder funcionar debidamente, inclusive pagar sus tributos al Estado. En tal sentido, la normativa en Venezuela tiene una serie de gravamen que al no cumplirla son sancionadas, porque muchas veces hay personas que trabajan sin pagar el impuesto al alcohol, sin ventas sin permiso, sin la permisología para la distribución de la misma, para expendido al público. Entonces toda esa serie de situaciones acarrean sanciones. En cuanto a la parte legal, existe el Código Orgánico Tributario, que es aquel que se encarga de regir toda la normativa de la parte de tributos con respecto al alcohol, pero también se apoya en la Ley de Impuestos sobre el Alcohol y las Especies Alcohólicas, del Reglamento del Impuesto sobre el Alcohol y las Especies. El régimen sancionatorio son ilícitos tributarios de acciones u omisiones que derivan de él, el incumplimiento de las obligaciones o deberes formales tributarios. Buenos días, quien les saluda, Yolima Duarte. Tenemos el siguiente punto, que es el incumplimiento de los deberes de pago. Este incumplimiento de los deberes de pago es la falta de realización de un deber que ha sido puesto por una norma o una resolución administrativa. El artículo 133 de nuestra Carta Magna establece que estamos obligados a contribuir con el gasto público del Estado mediante el pago de nuestros impuestos. Y si no cumplimos con este mandato, pues estamos ocasionando un daño al patrimonio del Estado. El artículo 118 de nuestro Código Orgánico Tributario establece sanciones pecuniarias que van desde 2 hasta 4 años de cárcel para aquellas personas que dejen de efectuar los pagos de sus deberes materiales. Igualmente también hay acciones no solo pecuniarias, ¿verdad? Sino también puede darse el cierre de su establecimiento comercial y esas multas pues también van a acarrear a aquella persona que ha dejado de pagar sus impuestos pues diferentes tipos de intereses, ya lo explicamos en nuestra clase anterior,
que son los intereses moratorios. Esto ocurre cuando, vuelvo y repito, aquella persona o un contribuyente, un ciudadano común, ha dejado de cumplir con el pago de sus impuestos. Seguimos con, ¿qué son ilícitos materiales? Son todos aquellos incumplimientos de los deberes relativos al pago de la obligación tributaria como medio de extinción. Tenemos que estos ilícitos materiales lo ubicamos en el artículo 109 del Código Orgánico Tributario. Entre estos podemos mencionar algunos como es el retraso u omisión de pago de tributos, el incumplimiento de retener o percibir el pago de impuestos después de la fecha que tiene convenida para el mismo. Cuando dejamos de pagar con nuestros tributos, estamos cometiendo un delito como es el de defraudación fiscal o defraudación tributaria. Artículo 115 del Código Orgánico Tributario. Buenas tardes, quien les habla, Laura Durán. Continuamos con el incumplimiento de los deberes formales en Venezuela. Los deberes formales en Venezuela son las obligaciones que la ley o la normativa tributaria correspondiente imponen a los contribuyentes responsables o terceros para colaborar con la administración tributaria en el desempeño de sus funciones. Todos tenemos el deber de contribuir con los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley conforme lo establece el artículo 133 de nuestra Carta Magna. Estos impuestos, tasas y contribuciones se encuentran establecidos en los cuerpos normativos inscritos en leyes especiales tributarias, en las cuales se crea la obligación impositiva y se establecen qué contribuyentes estarán obligados a cumplirla, así como todo un esquema de control que coadyuva a la percepción dineraria por parte del sujeto activo acreedor del tributo. Las obligaciones que corresponden a los contribuyentes pueden ser de tipo material, que se refieren al pago de tributo, y de tipo formal, referido a los deberes formales que estos deben cumplir por mandato de la ley tributaria que crea el impuesto, la contribución o la tasa. Los deberes formales se establecen en el Código Orgánico Tributario en su artículo 155, donde se especifica que están obligados a cumplir los deberes formales los contribuyentes o responsables directos del pago del tributo, y deberán cumplir los deberes formales señalados en la ley o en el reglamento, personalmente o por medio de sus representantes, y a falta de esto por el administrador del respectivo patrimonio. Constituye incumplimiento de los deberes formales toda acción u omisión de los sujetos pasivos o terceros que violen las disposiciones que establecen tales deberes, los cuales pueden estar consagrados en el propio código, en leyes especiales, en reglamentos, en disposiciones generales de los organismos competentes. Dicho incumplimiento de los deberes formales se refiere a todas aquellas obligaciones que el sujeto pasivo deberá cumplir obligatoriamente ante la administración tributaria, tales como inscripción, actualización, suspensión, requisitos de RIF, sean personas naturales o sociedades, como le establece el artículo 23 del Código Orgánico Tributario. Los contribuyentes están obligados al pago de los tributos y al cumplimiento de los deberes formales impuestos por este código por normas tributarias. El incumplimiento de las obligaciones formales y materiales, que son los pagos de tributos, puede ocasionar la imposición de sanciones de tipo pecuniario, cierre temporal del establecimiento y hasta pena privativa de libertad en su carácter más extremo. En el Código Orgánico Tributario se establecen medidas coercitivas para su cumplimiento. Tal es el caso de las sanciones pecuniarias que se materializan al incurrir en los requisitos formales.